Hola muchachos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, por favor me confirman si están allí, si me escuchan. Sí, sí, Días, señora. profe, sí, lo escucho. Bueno, muy buenos días a todos. Mm, Quisiera pedirles un favor, es que debo tomar asistencia, pero aquí hay un nombre que no tengo ni idea quién será, que está con la letra D y hay un montón de palabras aquí. Si la persona, por favor, me pudiera confirmar quién es, porque no tengo ni idea quién es. Está con la letra D y hay una cantidad de letras. ¿Cómo hago para saber? Bueno, yo espero que la persona a la que me estoy refiriendo, por favor, me aclare quién es al final de la clase. Si no, no voy a saber quién es y de lo contrario, pues tendrán la falta, porque ¿cómo hago yo? Lo voy a escribir aquí por el chat interno, a ver si por favor me responde. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, muy nuevamente, muy buenos días para todos. Mm, ya estamos, ya estamos cerrando el semestre, muchachos. Ya no nos quedan sino escasamente esta y la otra clase. Mm, Tenemos entonces el parcial, si Dios quiere. Vuelvo a revisar la fecha. El 10 de junio, miércoles 10 de junio, para que por favor, pues se vayan preparando. Por eso he decidido no dejarles más actividades en el aula virtual. La última actividad fue la que se hizo con respecto al ingreso de Colombia a la OCDE, de tal manera que ustedes cuenten con esta semana y la otra para estudiar, porque recuerden que el examen final es de todos los temas que hemos visto durante todo el semestre. Entonces quiero que se preparen, que les vaya muy bien y, y pues que todos logren aprobar esta asignatura con una muy buena nota, eso es lo que espero. Muy bien, entonces eso como para iniciar. Quería preguntar si alguien trajo noticia para hoy, si alguien nos quiere compartir una noticia antes de iniciar la clase. Bueno, entonces acuérdense que pues se pierden de esas décimas que les ayuda para el tercer corte y, y la verdad es que pues yo no debería estar aquí preguntándoles a ustedes quién trajo, estimúlense por la nota o las décimas. Creo que es un deber de todos estar muy bien informados qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Se los he dicho desde un principio y pues esto debería de ser
de iniciativa propia, no de que el profesor esté aquí rogando el favor de que por favor traigan la noticia, que es que mire que le voy a dar unas décimas. No se trata de eso. Se trata de que ustedes estén interesados de verdad por saber qué está pasando a nivel nacional e internacional y mucho más ahora cuando la coyuntura es tan única. Miguel Ángel tiene noticia. Muy bien, Miguel Ángel, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Entonces, tengo acá una de El País que dice, en un año habrá centenares de millones de dosis de la vacuna. El médico español Paulo Tebas dirige en Estados Unidos las pruebas en humanos de un medicamento experimental contra el COVID-19 y asesora a su hermano Javier sobre la reanudación de la liga. Cuando el médico español Pablo Tebas se mudó a Estados Unidos en 1992, la primera causa de muerte entre los jóvenes era el virus del SIDA, un patógeno que había asaltado a los humanos desde los chimpancés. En las selvas de África Central no había tratamiento, era terrible. Íbamos con bata blanca, pero yo me sentía como un cura dando ex- extremas unciones. La gente se moría a diestra y siniestra. Recuerdo hoy investigar en la Universidad de Pensilvania de Filadelfia, pero en 1996 llegó el milagro científico, un cóctel de medicamentos vacío en los hospitales y ayudó a las personas con el VIH a llevar una vida prácticamente normal. Creí que, que no me iba a tocar nunca más una pandemia de este estilo y aquí estamos, lamenta Tebas. La esperanza de la humanidad está hoy en 10 vacunas experimentales contra el COVID-19, que ya se están probando en humanos. El científico español nació en Barcelona en 1961 y criado en Huesca. Dirige uno de estos ensayos, el de la empresa biotecnológica estadounidense Innovio. Él es la única de estas 10 iniciativas que emplea una nueva tecnología que sería revolucionaria si finalmente funciona. Los investigadores no inyectan coronavirus atenuados o muertos, ni siquiera fragmentos inofensivos del virus, para entrenar sin riesgo a las defensas del organismo. La vacuna experimental de Inovio consiste en inocular ADN sintético con las instrucciones necesarias para que sea la propia célula humana que la fabrique en fragmento de virus. Las proteínas de las espículas responsables de su característica forma de masa medieval, eh, tú te conviertes en la fábrica de proteína que te inmuniza. Resume el médico que también asesora informalmente a su hermano menor, Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional para la reanudación del campeonato en España. Pregunta, ¿esta sería la primera vacuna de ADN autorizada para cualquier enfermedad? Se han hecho muchísimos estudios con vacunas de ADN, pero también no hay ninguna aprobada. A la gente le llama mucho la atención como si fuera algo de ciencia ficción, pero cuando uno inyecta un virus atenuado, lo que se está haciendo es inyectar ADN con una proteína alrededor. Si vacunas a un niño de la varicela, le estás inyectando un virus que tiene ADN adentro. Y cuando te comes un filete, estás comiendo ADN. Hubo una encuesta en Estados Unidos en el 80% de los participantes opinaba que habría que advertir en la etiqueta si un alimento contiene ADN. Efectivamente, y cuando te comes una tortilla de patatas, te comes el ADN del pollo y el ADN de la patata. No existe ninguna compañía farmacéutica que no pueda manufacturar 6.000 millones de vacunas. No hay y no existe. Eh, digamos que ahí coloca pues como otros ejemplos, pero pues digamos que la idea central está acá en esta parte, donde dice yo creo que en un año soy positivo, creo que el ingenio de la gente que trabaja en la manufacturación de productos farmacéuticos es increíble y creo que en un año habrá centenares de millones de dosis de la vacuna. Probablemente vacunar a 6.000 millones lo veo más complicado, pero a cientos de millones de personas sí. La cuestión entonces es a quién vacunamos primero, a los trabajadores que están en primera línea, a la policía, a los médicos, a las enfermeras, a la gente que trabaja en los hospitales, a la gente que tiene que ver a pacientes con COVID-19,
a quienes cuidan a las residencias de ancianos, cómo distribuyes la vacuna de manera que tengas el mayor beneficio socialmente. Ese sería el problema más complicado después de demostrar que la vacuna funciona. Esa es la noticia que tengo para hoy. No sé, pues es algo curioso que de una cura definitiva para el COVID. Simplemente pues nos han dado como información de cómo prevenir o cómo eh, reducir la velocidad de prolongación. Pero me causó curiosidad fue eso, que cuando haya la cura, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay infectada, a quienes se les va a brindar primero la cura o cómo la van a distribuir si lo que quieren es prevenirla a personas que de pronto pues en su momento no tengan contagio, pero que estén relacionadas directamente con personas contagiadas, como lo decía ahí, médicos, enfermeras, personas que estén cuidando a pacientes infectados con COVID. ¿Cuál sería la prioridad en ese momento? Y pues, ¿cuánto tiempo llevaría fabricar, manufacturar la cantidad de vacunas necesarias para toda la población mundial? Y si tendría algún costo o cómo irían a hacer eso. No sé, eso fue lo que me dejó pensando ese noticia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Importante reflexión. Todas esas preguntas son supremamente válidas y tal vez uno no se las está haciendo ya porque pues todavía ve muy lejana la posibilidad de una vacuna, pero indiscutiblemente esos son interrogantes que se deberían ir despejando desde ya por las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos entonces con Nicole, que tiene noticia también. Nicole, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, yo les voy a hablar de una noticia internacional acerca pues de un violador en serie. Entonces la noticia se titula: Un violador en serie se rompe la espalda al caer por un acantilado cuando huía de la policía en Corfú. Apodado La Bestia, Cabos, después de recibir una sentencia de 53 años por agredir sexualmente a 6 mujeres británicas, Aspiotis había sido liberado tras un largo periodo de prisión. La policía griega ha logrado detener a un peligroso violador en serie que se oculta en un bosque tras una busca y captura de 2 semanas. En su huida de las autoridades, Dimitris Aspiotis, de 47 años, se rompió la espalda tras caer por un acantilado mientras era perseguido. Apodado La Bestia de Cobos, después de recibir una sentencia de 53 años por agredir sexualmente a 6 mujeres británicas, Aspiotis había sido liberado tras un largo periodo de prisión, pero la policía lo buscaba ahora por nuevos cargos en su contra. El hombre ingresó ayer en el hospital de Corfú bajo la custodia con la espalda rota, consecuencia de múltiples heridas provocadas por una caída de 200 metros desde un acantilado junto al mar, mientras trataba de evitar ser arrestado por los agentes que le cercaban. La brigada de bomberos y otros servicios de emergencia tardaron 3 horas para rescatarlo del barranco remoto por el que se había caído. Está gravemente herido, dijo el jefe de la policía de Corfú a la televisión local. Aspiotis estaba siendo buscado después de que una mujer albanesa de 34 años denunciara que había sido violada repetidamente por él a punta de cuchillo en la isla. El marco de la investigación se inicia cuando se recupere y analizarán si una tercera persona estuvo o no involucrada en los hechos. La policía usó drones, perros rastreadores y dispositivos de rastreo durante más de 2 semanas para encontrarlo. Cuando finalmente se descubrió su escondite en el interior de un bosque, los equipos de búsqueda encontraron además un rifle de caza cargado, varios cuchillos, destornilladores, alicates, guantes de goma negra, teléfonos móviles y equipos de supervivencia. Aspiotis es un hombre del bosque, conocía muy bien el área y logró sobrevivir en condiciones que habrían sido imposibles para la mayoría de personas. El jefe de policía detalló que más de 100 hombres estuvieron involucrados en la búsqueda y captura. La presión para dar con él crecía por días, bajo la amenaza de un boicot
turístico a Corfú. Los médicos que examinaron a la mujer albanesa corroboraron su versión. En mayo, la mujer fue secuestrada a punta de cuchillo y llevada a un refugio de animales en el bosque, donde la mantuvieron retenida y fue violada en repetidas ocasiones durante varios días antes de lograr escapar. Aspiotis fue declarado culpable de violar a 3 turistas en el verano del 2010. Se impuso una sentencia de 53 años en 2012. Los ataques ocurrieron poco después de ser liberado de prisión y después de ser declarado culpable de 3 violaciones anteriores, pero se le permitió salir en 2018 en virtud de una ley destinada a reducir el hacinamiento en las cárceles del país. El caso ha sacado a la luz lo que se considera ampliamente como una falla del sistema judicial griego para proteger al ciudadano de este tipo de criminales. La controvertida ley ahora ha sido eliminada en los casos de violación y otros crímenes violentos. Según los términos de su liberación, Aspiotis tenía que permanecer en la isla e informar regularmente a la policía, describiéndolo así como una persona altamente peligrosa. El jefe de policía dijo que el violador en serie se había visto forzado a salir de su guardia del bosque para buscar comida y fue visto por los residentes locales. La fiscalía lo acusará formalmente de otra violación una vez se haya sometido a la cirugía de Corfú. Entonces, esta noticia me pareció muy importante, pues porque como se pudo ver, el sistema penal o el penitenciario y la política criminal no solo es insuficiente y, digamos, negligente en Colombia, sino pues también en países europeos. Y ver la importancia de alguna manera de tomar, no sé, otro tipo de penas para este tipo de personas que claramente no son resocializables o no van a resarcir, digamos, el daño que hacen, sino que por el contrario, lo que hacen es pues dañar a la sociedad tan pronto tengan la oportunidad. Entonces, pues me pareció muy interesante la noticia, profe. Nicole, ¿me recuerdas en qué país fue? En Grecia, profe. No, pues la reflexión tú ya la hiciste y clarísimamente ese tipo de delitos no son escarcelables porque claro que constituyen un peligro para la sociedad, indiscutiblemente. Muchas gracias, Nicole. Muy bien. Gracias, profe. Vamos, por favor, con Vivi. Buenos días, profe. Hola, Vivi. Bueno, mi noticia es sobre el país y se titula así. Así avanza la movilización nacional de transportadores. 536 empresas de transporte intermunicipal reclaman reactivación del sector. Desde la mañana de este miércoles, con banderas rojas en los buses, las empresas de transporte intermunicipal de todo el país se movilizan para solicitar al gobierno nacional que se reactive el transporte de pasajeros por tierra. La movilización partió desde las principales terminales de transporte en el país, pasando por las alcaldías y regresando a su punto de inicio. El gremio de transportadores asegura que sus pérdidas diarias desde hace 2 meses ascienden a los 7.000 millones de pesos, lo cual tiene afectadas a cerca de 1 millón de familias en todo el país que dependen económicamente de ese sector. Sobre las 7:25 de la mañana inició la protesta de conductores del transporte intermunicipal en Bucaramanga. Los vehículos se movilizaron en 2 carriles de la vía entre Girón y Bucaramanga y ya hicieron su paso por la alcaldía de Bucaramanga y ahora regresarán a la terminal de transportes. Transportadores en Medellín se unen a la jornada. Medellín se sumó a la jornada de gran movilización nacional vehicular por la reactivación del transporte intermunicipal, ante las pérdidas económicas que ha tenido este sector por culpa de la pandemia y que según el Grupo Empresarial de Transportadores, más de 125.000 empleos directos y 600.000 indirectos están a punto de perderse. En la capital antioqueña, la movilización de vehículos con trapos rojos salió a las 7 de la mañana desde la Terminal del Norte. El recorrido se programó hasta el sector La Alpajarra en el centro, luego a la Terminal del Sur, para luego retornar a la Terminal del Norte. Anderson Quiseno, vocero del JET en Antioquia, contó que la movilización será pacífica y no contempla detener vehículos en las vías. Están calculando un recorrido de aproximadamente 1 hora y media. En Antioquia hay un gran número de empresas que han cancelado contratos por falta de recursos y la cantidad de pasajeros que se están moviendo actualmente no generan los ingresos necesarios para mantener las cargas operativas y administrativas de estas empresas, contó Quiseno.
Del 100% del parque automotor intermunicipal nacional de este gremio, un 25% estaría concentrado en Antioquia, que cuenta con 53 empresas en este sector. Pitatón en Barranquilla. A las 8 de la mañana de este miércoles salieron decenas de buses de la empresa Expreso Brasilia desde la terminal metropolitana de transportes de Barranquilla, desplazándose por toda la avenida Murillo y con dirección hacia la Plaza de la Paz. Tras 2 meses de restricciones en el transporte interdepartamental por la cuarentena obligatoria decretada a nivel nacional, haciendo sonar sus pitos, iban uno tras otro en plan tortuga, tal como lo habían anunciado un día antes, con la intención de solicitarle al gobierno garantías para recuperar el sector, tras 2 meses de restricciones en el transporte interdepartamental por la pandemia obligatoria decretada a nivel nacional. Protestas en Cúcuta. En Cúcuta, cientos de conductores se congregaron en la autopista de la ciudadela Juan Atalaya para protestar de manera pacífica y exigir al gobierno nacional ayudas para el gremio transportador. Juan Manuel Sánchez, conductor intermunicipal, aseguró que más de 1.000 familias viven una situación crítica al no poder recibir ingresos económicos en medio de la pandemia. Estamos abandonados desde hace 3 meses. No hemos recibido apoyo de ninguna autoridad. Más de 350 vehículos están paralizados. Algunos conductores no tienen cómo sobrevivir y otros recibimos ayuda de algunos familiares, indicó Sánchez. Además, los transportadores aseguran que la crisis económica de la cuarentena nacional se sumó al cese de actividades durante el mes de febrero, cuando se presentaron paros armados de grupos al margen de la ley que impidieron la libre circulación por las vías. Por ahora, los transportadores intermunicipales permanecen agolpados en la autopista que conduce hacia el norte del país y luego se desplazarán hacia la Plaza de Banderas del centro de Cúcuta. Líderes de la protesta y conductores esperan una respuesta de las autoridades locales y departamentales para encontrar una solución a la crisis económica que enfrentan desde hace 70 días. Esa es la noticia, profe. Vivi, muchas gracias. Ojalá el gobierno revise con mayor detenimiento pues la situación de este gremio y más ahora que no se sabe si nos vaya a tocar volver a un confinamiento total. Ya ustedes se han dado cuenta cómo están de disparados los índices de contagiados, el número de contagiados. Ya estamos superando las 1.000 personas por día y eso pues es muy, muy, muy preocupante y genera mucha más incertidumbre. Entonces, era eso lo que quería decir. Muchas gracias a ti por la noticia y vamos con la última de Jorge, Jorge Martínez. Jorge, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, mi noticia es del BBC Mundo y titula así: están empujando al borde de una nueva guerra fría. La advertencia de Pekín a Estados Unidos por las crecientes acusaciones por la gestión del coronavirus. La tensión entre China y Estados Unidos adquirió este domingo un nuevo episodio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, señaló que algunas fuerzas políticas estadounidenses están empujando a ambos países al borde de una nueva guerra fría. En una comparecencia ante periodistas, el canciller sostuvo que las conspiraciones y mentiras sobre el COVID-19 que se difunden desde los Estados Unidos están aumentando preocupantemente las tensiones entre las dos naciones. Los conflictos entre Washington y Pekín han aumentado en las últimas semanas a medida que el nuevo coronavirus se ha extendido por el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido criticado por su manejo de la pandemia, ha responsabilizado a China de no haber contenido la expansión del brote surgido a fines del 2019. Pero Wang defendió a China diciendo que ha actuado responsablemente y señaló a Estados Unidos que ha sido infectado por un virus político que obliga a algunos políticos a atacar constantemente a China. Por ello, les insistió a dejar de perder el tiempo y dejar de perder vidas preciadas en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Entonces hay un título ahí, aparte dice: Fuerza de Estados Unidos. Durante su rueda de prensa anual, en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular, Wang
dijo que algunas fuerzas políticas de Estados Unidos están tomando como rehenes las relaciones entre China y Estados Unidos. No especificó cuáles eran esas fuerzas, pero dijo que están tratando de empujar nuestros dos países al borde de una nueva guerra fría. Además de la devastación causada por el nuevo coronavirus, también hay un virus político que se propaga por Estados Unidos, continúa él. Y dice, este virus político es el uso de todas las oportunidades para atacar y desprestigiar a China y algunos políticos que ignoran por completo los hechos básicos y han fabricado demasiadas mentiras contra China y han sembrado demasiadas conspiraciones. No obstante, hizo un llamado a la cooperación en Washington y Pekín para luchar contra la pandemia. Ambos tenemos una gran responsabilidad de paz y el desarrollo mundial. China y Estados Unidos pueden ganar con la cooperación y perder con la confrontación. Pues ahí esa noticia lleva tiempito, no mucho, pero de todos modos anteriormente se ve que sí, Estados Unidos está acusando reiteradamente a China de no controlar pues la propagación del virus. Asimismo, China, en una noticia anterior, había leído que tenían como unos tweets políticos, por así decirlo, que defendían a China. Esas personas que se hacían llamar como la película que es de unos chinos que defienden a China, por así decirlo, se llama Lobo Guerreros, y supuestamente ellos defendían por medio de tweets a China. Y eso estaba pues generando una tensión amplia entre estos dos países, ya que pues uno decía que, digamos, Estados Unidos decía que China no fue capaz de controlar la pandemia y que la OMS lo que está haciendo, no está haciendo pues realmente su tarea y lo que está haciendo es disculpar a China y dejarlo hacer lo que se les da la gana. Y China está diciendo que sí, la OMS realmente está haciendo lo que tiene que hacer, está colaborando con China realmente, pues ahí fue donde se inició la pandemia y se están tomando las medidas pues respectivas. Esa era la noticia que quería leer para hoy. Gracias, profe. Gracias, Jorge, a ti. Esa es una importante noticia. Recordemos que ellos vienen con una guerra comercial desde que Trump asume el poder en Estados Unidos. Esa situación puede cambiar, pero todo depende de qué pase en el mes de noviembre y si hay elecciones en Estados Unidos, pues no sé qué vaya a pasar, si pueda ser susceptible de aplazarse por esta situación de pandemia en la que está el mundo entero y donde lo que uno ve es que realmente nosotros por este año vamos a estar en estos confinamientos y habrá muchos procesos que se tendrán que postergar. Pero bueno, ya tocará esperar. Y lo grave de todo eso es que tanto el uno como el otro se culpan es de haber fabricado el virus. Y pues lo que a uno sí le preocupa, y eso lo hablábamos inclusive en un foro que tuvimos hace 8 días con otro colega en una universidad, es que las organizaciones internacionales e intergubernamentales estén politizadas, porque lo que uno esperaría es todo lo contrario, que esas organizaciones logren ser el equilibrio del sistema internacional para que nos permita vivir y convivir en paz dentro del sistema, para poder evitar guerras con un poder duro, es decir, guerras con armas defensivas. Entonces, pues es preocupante la situación, el desequilibrio en el que estamos en este momento, las inculpaciones de un lado y de otro. Y vuelvo y repito, pues pueda que por este año nosotros estemos en varios confinamientos y eso logre apaciguar un poco los ánimos, pero habrá que esperar después del 2020 y habrá que esperar también qué va a pasar en Estados Unidos, porque eso también eso define indiscutiblemente las relaciones dentro del sistema internacional y más que eso, el nuevo orden mundial. Muchas gracias entonces a Jorge. Y ahora sí, vamos entonces a dar inicio a la clase, pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes es amigo de Lady Lorena Marín? Alguien si es amigo de ella, que por favor levante la mano.
Nicolás, hazme un favor. ¿Por Sí, qué sí. no me ayudas a revisar en el chat que ustedes tienen en el grupo de WhatsApp si Sí, ella se encuentra ahí? voy a escribir. Pero no, Es, ah, es que no sé cómo, digamos, cuál será. es que yo estoy preguntando, porque aquí me salen un montón de letras y al inicio de la clase pregunté que quién es la persona que tiene un montón de letras ahí que no tengo ni idea quién será. ¿Eres tú, Lady? Sí, parece que es ella. No, ya, sí está conectada. Ah, No, ok, sí. no, La de sí, que aparece con D. no apareces como Lady, apareces es con un montón de letras que ni idea, por eso preguntaba. Listo, me alegra que estés acá. Muy bien. No, ahora sí, ya entonces superado el asunto. Muy bien. Sí, pero revisa porfa la configuración del nombre. Bueno, muchachos, entonces ya el último tema que nos queda es la política nacional que se estableció en el año 2015 en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, con el objetivo de implementar los objetivos del desarrollo del milenio en Colombia, del desarrollo sostenible, perdón, en Colombia. Entonces, antes de hablar de esa política, como toda política, hay que hacer primero un diagnóstico. Y el diagnóstico se hace frente a cómo le fue al país en la implementación de los objetivos del desarrollo del milenio. Recordemos que antes de pasar a los objetivos del desarrollo sostenible, la Organización de Naciones Unidas, junto con sus 193 países asociados, formularon 8 objetivos del desarrollo del milenio, que me voy a permitir enunciarlos. Objetivo 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. Objetivo 3, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Objetivo 4, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Objetivo 5, mejorar la salud materna. Objetivo 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y objetivo 8, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Entonces, quiero en primer lugar que veamos un video que nos permita aclarar por qué se pasa de los objetivos del desarrollo del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible. Cabe aclarar que se hace ese tránsito de 8 objetivos a 17 objetivos porque el objetivo mayor es lograr controlar el cambio climático. Y para lograr controlar el cambio climático se hace necesario poner énfasis en ciudades más sostenibles con el medio ambiente, en cuidar el agua, en cuidar los mares, en cuidar la especie animal y vegetal. Es decir, se hace con ese objetivo en últimas, ampliar esos objetivos. Entonces quiero que veamos, por favor, el video de Naciones Unidas que nos explica ese tránsito. Por favor, me avisan si no logran escuchar el video. Denme un momento, por favor, que está cargando. Leaders from 180. In the year 2000, leaders from 189 countries agreed on a vision for the new millennium. They wanted to end extreme poverty in all of its forms. So they made a list of 8 goals, called the Millennium Development Goals.
and they wanted to achieve these goals in 15 years. One of the leading organizations working to fulfill these goals has been the United Nations Development Program, or UNDP. We're present in more than 170 countries and territories. We champion the goals so that people everywhere would know what they were and how people could do their part. We funded projects that help fulfill the goals. We helped countries accelerate NDG progress by breaking down the silos and working across sectors. We acted as scorekeeper, helping countries to track progress. As a result, the number of people that live on less than $1.25 per day has dropped by more than half. The number of primary school-age kids who don't go to school, down by almost half. The number of people getting life-saving treatment for HIV increased by over 15 times. Child mortality, down by almost half. As much progress as we have made together, there's still a lot more to do. Over 800 million people are still living on less than $1.25 a day. 1 in 9 people on our planet goes to sleep hungry each night. Deforestation remains alarmingly high in many countries. Oceans are becoming more acidic, threatening food security and marine ecosystems. And about 1 of every 6 adults in the world is illiterate. 2/3 of them are women. We think those are tough numbers, and so do leaders from the countries where we work. So in September 2015, they agreed on a new set of goals to help finish the work we all started in 2000. The new goals are called the Sustainable Development Goals, or SDGs. We have made significant progress in the last 15 years, and we think there's plenty of room for hope, for action, in the next 15 years. Today, the world is more connected by technology. We know more about how to balance the 3 pillars of sustainable development: social progress, economic growth, and environmental protection. However, our climate is changing. Our planet is transforming, and there are more people on Earth than ever before. We at UNDP believe everyone can have enough of what they need, living within our planetary boundaries, and we are working around the world to make this happen. Our goals to reach by 2030 are to eradicate extreme poverty, protect our environment, and much more. UNDP has 50 years of experience working with countries to make this a more prosperous, healthy, inclusive, and sustainable world. Join us. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del caso colombiano. Bueno, entonces, antes de iniciar, cabe aclarar que esta política hace un diagnóstico frente, en primer lugar, a cómo le va al país, o a cómo le fue más bien al país desde el año 2000 hasta el año 2015, en el cumplimiento de esos objetivos del desarrollo del milenio. El balance general del país es que es muy positivo. Se alcanzó un nivel de cumplimiento del 86,8% para los 8 objetivos establecidos en la Declaración del Milenio. Muy bien, ahora vamos a revisar objetivo por objetivo. Hay que hablar mucho en cifras para poder entender por qué se llegó a ese grado de cumplimiento, de tal manera que les pido toda su atención porque a veces puede parecer tedioso y pues estoy tratando pues de que no sea así, trataré de ser muy explicativa. Entonces ahora sí voy a compartir mis diapositivas. Muy bien. Entonces, como todos ustedes saben, una política pública tiene que pasar indiscutiblemente por un Consejo de Ministros para que se pueda aprobar en un documento que se llama COMPES. COMPES quiere decir Consejo de Política Económica y Social. El documento COMPES que aprueba esta Estrategia Nacional para la Implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible se aprobó en el año 2018. Con el número 3918, documento COMPES 3918 del año 2018. Muy bien, entonces en primer lugar,
erradicación de la pobreza. Se había dicho, en primer lugar, que la meta que se le había impuesto al país para superar la pobreza era del 8,8%. Y Colombia logró reducir el nivel de pobreza al 7,9%, es decir, que superó la meta que se le había impuesto. Por eso es que ellos dicen que el nivel de cumplimiento es del 100%. Por ejemplo, en la reducción de la tasa de desempleo, a Colombia se le había dicho que debía reducir la tasa de desempleo al 8,5%. Y en realidad el país lo logró reducir al 8,9%. También se le había dicho al país que debía reducir el porcentaje de niños con bajo peso al nacer. La meta que se le había puesto era reducirla al 8,8% y Colombia logró reducirla al 10%. Pero sin embargo, entonces por eso se dice que cumplió el 100%. Sin embargo, a pesar de que Colombia logró reducir la tasa de desempleo, sigue persistiendo el problema de la informalidad. Y entonces lo que se dice en este documento es que el reto del país es seguir identificando aquellas personas que están viviendo con menos de $2 diarios, porque son ellas las que recurren precisamente a la informalidad. Entre el 2001 y el 2015 se logró reducir la tasa de informalidad al 48,1%. Allí sí nos rajamos porque la meta era reducirla al 45%. De tal manera que sigue siendo un reto para Colombia y para América Latina reducir los índices de informalidad. Y digo para América Latina porque América Latina tiene una tasa de informalidad del 50%, si no es más ahorita a raíz de la crisis del coronavirus, y nosotros estamos igual que América Latina. Entonces, en ese momento le hicieron una entrevista a la directora del Departamento para la Prosperidad Social de Juan Manuel Santos, del gobierno de Juan Manuel Santos, porque esa es la organización o la entidad pública encargada de este objetivo. ¿Y por qué? Porque ese departamento se encarga de dar el subsidio de familias en acción, de emplear y pagarle a las familias guardabosques, es el encargado de revisar las tasas de desempleo para lograr articular el sector productivo con la sociedad, porque es el encargado también de regular la tasa, el subsidio al desempleo, es decir, esa es la cara social del gobierno. De hecho, sus presupuestos son en billones de pesos. Entonces, a ella le hicieron una entrevista en un noticiero institucional que en ese momento tenía el presidente Santos, que se denominó La Urna de Cristal, y ella allí claramente cuenta cómo han ido reduciendo la pobreza en el país, cuáles han sido las estrategias. Recordemos que en la clase pasada yo les había dicho que Colombia había logrado reducir la desigualdad, esta medida por el coeficiente de Gini, pasando del 0,56 al 0,50, atendiendo el criterio que 0 es igualdad y 1 es desigualdad. Entonces quiero que por favor la escuchemos en 4 minutos. Permítame un momento.
Muy bien, seguimos con la participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Rubén Darío Pineda tiene la siguiente inquietud. Soy Rubén Darío Pineda y mi pregunta para el gobierno es ¿cómo piensan seguir reduciendo la pobreza en Colombia? Ya hubo una pregunta de cuánto, ahora es el cómo. Yo lo mencionaba al principio y es con muchos programas que benefician a esta población. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque es que tiene que haber una labor de coordinación. ¿Qué es ser pobre? Digamos, y si uno mira, por ejemplo, hay un indicador en donde que Colombia construyó, es un indicador que se llama el índice de pobreza multidimensional. ¿Eso qué significa? Que una persona es pobre si carece de ciertos indicadores o de ciertas cosas. Y esto, Colombia es líder en este tipo de medición, que es una medición novedosa, pero que al mismo tiempo nos permite también saber qué cosas tenemos que hacer para que haya menos pobres en el país. Entonces, por ejemplo, en el tema de educación, ¿qué hace que una persona sea pobre? Pues que sea analfabeta, que tenga un rezago escolar, es decir, que dependiendo de la edad no esté en el curso en el que debería estar. ¿O qué hace que una persona sea pobre? Hombre, que la vivienda, los pisos de la vivienda no estén en las condiciones en las que tienen que estar, que las paredes no sean de las condiciones que tienen que estar, que no tenga saneamiento básico, que no tenga eliminación de excretas. Todas esas son cosas que le suman a que una persona, en la medida en que tenga menos de estas cosas, pues más pobre es la persona. Entonces, eso nos ayuda también a saber qué tipos de programas tenemos que diseñar. Entonces resulta que una de las cosas que vimos al principio cuando empezamos a medir este indicador y otro, era que veíamos que no habían viviendas, que el gran problema era que la gente no tenía vivienda propia. Entonces se construyó el programa de las 100.000 viviendas. Que veíamos que la gente no tiene suficientes ingresos, entonces se montaron unos programas, tanto en DPS como en otras instituciones, para buscar temas de emprendimiento, de que la gente montara su propio negocio, o también programas de empleo. Y se montó también todo el sistema de familias en acción con alguna transferencia monetaria para que le alcanzara la plata para los bienes que necesita. Y así sucesivamente. Ahora lo que estamos viendo, lo que las cifras nos están diciendo, es lo que ya les mencionábamos de la diferencia entre lo rural y lo urbano, es decir, entre el campo y las ciudades. Entonces, por eso ahora nuestros programas van a ampliarse hacia el campo. Pero todo lo que haga el Estado en materia de educación, de mayor cobertura en salud, de mayor número de viviendas, todo eso le suma a que una persona sea menos pobre. Entonces, volvemos al tema de lo que dijo el presidente, que Lucho ha reiterado aquí varias veces, el tema de la coordinación que tiene que haber entre las entidades del Estado para poder sacar cada vez más colombianos de esos niveles de pobreza. ¿Me permites un minuto? Por favor, señor. A mí me parece injusto con el presidente Juan Manuel Santos I que digan que no lucho contra la pobreza. Mire, deserción escolar, cobertura escolar, gratuidad en la educación, megacolegios, es luchar contra la pobreza. Infraestructura, internet, si hay una brecha que hay que romper, esa brecha digital. Entonces, cuando usted va sumando los subsidios a sectores productores, entonces, a veces, usted mismo ha dicho, ¿cómo comunicamos? Por eso hay que salir de los indicadores. Lo que ha dicho Tatiana y lo que tenemos que trabajar todos, la lucha contra la pobreza, es decir, esto estamos haciendo, la vivienda, el tipo de alcantarillado. Entregamos vivienda, a mí cuando fui en la alcaldía me dijo alguien muy prestante, me dijo, no inaugure cosas que no se ven por encima. Los acueductos, ¿usted cómo lo inaugura? Pues, eso no lo ve. Pero la capacidad 4.5, otra vez billones. Metimos en materia de acueducto de alcantarillado, esa lucha contra la pobreza. Yo sí creo que hay que defender todo, por eso estamos hablando de todo. De pronto exageramos, pero tratando de decir, eso no es justo, porque perdemos un equipo que al fin y al cabo representa al presidente Santos. Bueno, muy bien. Sigue siendo un reto indiscutiblemente combatir la pobreza rural. Hay unos indicadores escalofriantes. Mientras el índice de pobreza en las ciudades es de 1 con respecto a 100.000 habitantes, en el sector rural eso más o menos va quintuplicando esa cifra
a nivel rural comparado con el nivel urbano. Ahí, por ejemplo, hay un reto importante. Bueno, muy bien. El otro objetivo es lograr la enseñanza universal, lograr la enseñanza primaria universal. Se dice que allí el gobierno logró también cumplir el 100% de la meta, que logró que la población entre 15 y 24 años tuviera una cobertura del 92% para básica primaria, para transición básica primaria y básica secundaria. Y que por ende el índice de analfabetismo logró superar la meta, es decir, logramos el 9,78% de la meta. Sin embargo, sigue siendo deficiente los esfuerzos logrados. De hecho, en el documento ellos reconocen que hay que erradicar, la palabra es erradicar, el analfabetismo en personas entre los 15 a los 24 años. Porque de todos modos la tasa de analfabetización a 2015 en esta población se estaba tornando en el 1,47%. Esto pues va de acuerdo a unos indicadores que ellos el gobierno en ese momento había acordado con las Naciones Unidas. Muy bien. El otro objetivo es el de promover la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Entonces resulta que se dice que en el cuatrenio del 2014 al 2018 se evidenció una mediana igualdad y básicamente ellos lo evidencian con el número de mujeres que llegó al Congreso de la República. Entonces, para ese cuatrenio, del 14 al 18, al Senado llegaron del 100%, 23% eran mujeres, y a la Cámara de Representantes del 100%, el 20% eran mujeres. Sin embargo, se dice que hay que seguir trabajando, por ejemplo, en tema de igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que como ustedes saben sigue siendo, hay una brecha de desigualdad muy grande ahí. Hay que seguir trabajando en últimas en lograr que los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigan siendo una realidad para las mujeres. Se sigan reduciendo esas desigualdades, porque persiste una cultura machista, desafortunadamente muchas veces reproducida por nosotras las mujeres, persiste la violencia intrafamiliar, persiste la no valoración intelectual de las mujeres en el ámbito profesional, sigue persistiendo el tema de la participación política de la mujer, la discriminación en la participación política de la mujer. Entonces, todo eso lo que hace es que el gobierno Santos en ese momento, para lograr promover más esta igualdad, formule una política nacional de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Entonces, aquí quiero que por favor veamos también parte de esa entrevista que le hacen en su momento a la alta consejera presidencial para la mujer, porque eso les permitió no llegar al 100%, pero sí al 97,3% del cumplimiento de la meta. Permítame un momento.
Muy bien, Andrea. Pues para hablar precisamente, para responder las inquietudes de todos los colombianos y las colombianas frente a la política pública para la equidad de género para las mujeres, nos acompaña esta noche la señora ministra de Justicia y del Derecho Natural, Ruth Estela Correa. Señora ministra, bienvenida y su debut de alumno esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, don Jairo. Buenas noches a todas las colombianas y colombianos. También nos acompaña la doctora Cristina Plazas, la alta consejera para la equidad para la mujer. Doctora Cristina, muy buenas noches y reiteradas ocasiones se nos acompaña porque definitivamente este tema ha resultado de gran interés. Bueno, muy buenas noches, John Jairo, señora ministra, una muy buena noche a todos los televidentes, un abrazo muy especial y yo estoy muy contenta de estar acá otra vez porque esto demuestra, John Jairo, cuando hemos hecho tantos programas para la mujer, que definitivamente este tema es una prioridad para el presidente Juan Manuel Santos. Así es, y precisamente el señor presidente de la República, a mediados de esta semana, lanzó y se presentó a los colombianos lo que es la política pública para la equidad de género para las mujeres. Esto fue unos apartes de la intervención del señor presidente en el evento del miércoles. Hoy, apreciadas mujeres de Colombia, estoy frente a ustedes renovando una promesa. Es la promesa de que estamos y seguiremos trabajando con mucha seriedad, con mucha entrega y con mucha convicción para que las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad con los hombres, desarrollen sus capacidades en total libertad y autonomía, actúen como sujetos sociales frente a sus proyectos de vida, cuantos sean y como quieran que sean, y continúen haciendo ese aporte indispensable al desarrollo del país. Tenemos la certeza de que este mapa que diseñamos con ustedes nos llevará a un país con igualdad, donde veremos crecer el respeto por sus derechos. Esta política fue construida para que ustedes tengan la libertad de escoger y llevar el tipo de vida que deseen vivir. Lo que hoy les prometemos a través de esta nueva política que vamos a convertir en un documento COMPES a finales de noviembre para que tenga dientes y tenga presupuesto, querida presidenta, como hablábamos, que también se vea el amor en el presupuesto. Es nuestro esfuerzo indoblegable para que ustedes puedan brillar con la luz e intensidad que quieran. Si ustedes brillan, como saben hacerlo, podremos seguir impulsando este país hacia un futuro de prosperidad y ojalá de paz. Con las mujeres y por las mujeres, Colombia puede. Muy bien, pues esas fueron las palabras del señor presidente, precisamente en el lanzamiento de la política pública para la equidad de género para las mujeres. Precisamente, doctora Cristina, ¿qué reúne esta política y qué es lo que se ve en esta política, en este lanzamiento? Bueno, John Jairo, el día miércoles fue un día histórico para las mujeres y le voy a decir por qué. Porque esa política que lanzó el presidente Santos fue construida por las mujeres, para las mujeres. Participaron mujeres de todas las regiones. Nosotros hicimos consultas tanto regionales como sectoriales. Hablaron mujeres afro, raizales, palenqueras, negras, indígenas, deportistas, floricultoras, cafeteras, mujeres académicas, mujeres políticas. Hablaron todas las mujeres del país y ellas fueron las que nos dieron los insumos, por tanto, ellas son las que formularon esta política tan importante para cada una de ellas. Muy bien, en el transcurso del programa vamos desarrollando varios puntos de este. Señora ministra, desde el tema del Ministerio para la Mujer, ¿cuál es la política y qué los está desarrollando? El Ministerio de Justicia tiene una gran preocupación porque las leyes, muchas que han sido dictadas para la protección de la mujer y de los derechos de la mujer, se constituyan en una realidad. Lo cierto es que a veces las normas no pasan de ser normas escritas, pero no existe un adecuado seguimiento de qué sucede con su implementación y de si efectivamente se están aplicando o no. Todos los esfuerzos del Ministerio están dirigidos a obtener una correcta articulación entre las entidades judiciales y administrativas que están relacionadas con el tema para efectos de garantizar que las mujeres
tengan una protección adecuada, que sus derechos no sean violentados y por sobre todo que tengan un real acceso a la administración de justicia. Muy bien, Andrea, ya tenemos... Bueno, hasta ahí. Hasta ahí entonces. Entonces eso fue lo que le permitió al gobierno Santos tratar de lograr ese cumplimiento, ese nivel de cumplimiento formulando esta política de igualdad de género. Muy bien, sigamos porque se nos está agotando el tiempo. El otro objetivo se denomina reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. ¿Qué pasó en el país? Efectivamente, esa tasa ha ido disminuyendo. Al país le habían dicho que debía reducir esa mortalidad al 17,46% y nosotros logramos reducirla al 17,1% de muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Es decir, se superó la meta. Frente al tema de la vacunación contra la difteria, tétanos y tosferina, a Colombia se le había dicho que debía reducir estas enfermedades en niños menores de 5 años en un 95% y el país logró reducirla en un 96%. Sin embargo, pues se dice que el nivel de cumplimiento no alcanzó de todos modos el 100%, porque no se logró cumplir sobre todo el 100% de la meta con respecto a el tema de los partos bien atendidos en las entidades de salud. Por eso no logramos el 97%. De todos modos, y porque de todos modos el plan de vacunación, si bien es cierto, logró superar la meta impuesta, no es suficiente ya para el número de niños que en este momento tienen lugar en el país. De tal manera que toca seguir trabajando tanto en ese plan de vacunación como en una atención adecuada para las mujeres gestantes. Muy bien. Frente a la siguiente meta, mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, se dice que la promoción de la salud sexual y reproductiva de las mujeres logró superar las expectativas. Al país se le había impuesto que debía lograr que la tasa de personas o mujeres que quedan en embarazo a niveles muy tempranos de edad debía superarse el 15% y Colombia logró prevenir esos embarazos a temprana edad con una meta del 17,4% para el año 2015. Sin embargo, también se dice que a pesar de eso siguen siendo muchas las niñas que siguen quedando en embarazo entre los 15 y los 19 años. Por eso es que hoy en día vemos tantas familias pues disfuncionales, porque esa es una edad en la que cognitivamente la mujer no está preparada, por supuesto, para ser madre, porque no está en ese ciclo, está en su ciclo de formación educativa. Por eso es que también se han aumentado los índices de pobreza en el país. También los índices de violencia intrafamiliar, porque pues viene allí el tema de la responsabilidad de los padres, que son padres muy jóvenes, que no entienden ese contexto o no lo quieren entender, que sienten que definitivamente no es su obligación porque ellos están en otra edad, están en otro momento de su vida, y eso también dispara los índices de violencia intrafamiliar. Muy bien. El otro objetivo es combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades. Entonces aquí hay que decir varias cosas. Frente al tema del SIDA, se dice que nosotros debíamos reducir la tasa de infectados en la población entre 15 a 49 años y que esa tasa debía quedar en el
en el 1%, y Colombia logró reducirla al 2015 en el 0,20%, es decir que allí sí logró la meta. De hecho, la tasa de mortalidad asociada al SIDA en el 2015 cerró en el 5,08 muertes por cada 100.000 personas. Muy bien. Y que esa tasa de mortalidad sí fue la que no se logró cumplir. Se logró cumplir en un porcentaje del 39%. No se logró bajar la tasa de mortalidad. Lo que se logró fue bajar la tasa de contagiados por VIH-Sida. Lo otro es la mortalidad por malaria. Esa sí la cumplimos al 100%. A Colombia se le había dicho que tenía que tratar de reducir a la tasa 34 casos por año, y Colombia logra a 2015 tener esa tasa en 26 casos por año. De todos modos, ¿cuál es el reto? Seguir adelantando estrategias de prevención para disminuir la mortalidad del VIH-Sida, porque lo que pasa es que muchos pueden llevar un tratamiento y durar muchos años, pero pues todos sabemos que eso es letal para la salud. Es una enfermedad letal para la salud. De ahí que hay que enfatizar en las campañas de prevención. Muy bien, el otro es garantizar la sostenibilidad ambiental. Este objetivo tiene varias aristas. La primera es la provisión de, voy a empezar con la otra, con esta. Reducir el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces se dice que nosotros logramos eliminar el 10% de sustancias que contaminan la capa de ozono en el año 2013. Logramos la eliminación en un 10%, y que también logramos en el año 2014 recuperar 32.143 hectáreas que habían estado en un proceso de deforestación. Entonces, ¿qué se dice ahí? Primero, que frente a la recuperación de áreas protegidas, logramos cumplir el objetivo en un 80%, porque al país se le había impuesto que debía recuperar 23.000 hectáreas por año, y pues nosotros logramos en 2 años recuperar 32.000. Entonces, pues no logramos el 100%. Lo otro es que, muy bien, la superficie total, acá no está, bueno, la superficie total protegida por el sistema de parques nacionales alcanzó el 6,9% del territorio nacional. Allí, por ejemplo, logramos cumplir la meta porque al país se le habían puesto a recuperar el 6,6% y nosotros recuperamos el 6,9%. Frente a la provisión de servicios públicos básicos y de vivienda, la meta el cumplimiento fue del 96,8%, debido a que no logramos llegar a las zonas rurales del país. Vuelvo y repito, siempre hay una diferencia de pobreza al doble entre lo rural y lo urbano, tanto así que hay una afirmación bastante sorprendente que dice que, por ejemplo, en el Chocó, que todos sabemos es uno de los departamentos más pobres del país, por ejemplo, uno de cada 2 hogares no cuenta con acceso a agua potable en zonas urbanas, 1 de cada 2 hogares, mientras que en las zonas rurales son 2 de cada 3 hogares que no cuentan con conexión a agua potable. Entonces ahí nos seguimos rajando, aunque a mí me parece que el nivel de cumplimiento de la meta es alto, pero bueno, yo estoy aquí también transmitiendo un poco los indicadores del gobierno nacional de ese momento. Muy bien.
Bueno, y que definitivamente lo que les ha permitido a ellos ir pues trabajando en ese momento con cierto grado de satisfacción en la recuperación del medio ambiente es con este Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbiadas. Básicamente, ese plan nacional de recuperación trabaja en temas como, por ejemplo, la recuperación de las tierras. Muchas tierras venían siendo o vienen siendo utilizadas para la vocación en la cual no debería estar. Muchas tierras que son para la agricultura y sobre todo para la agricultura, están siendo utilizadas para la ganadería. Muchas tierras que son productivas para la agricultura están siendo utilizadas para la construcción de vivienda de interés social. Entonces, que este plan está tratando de recuperar el uso de la tierra. También es un plan que permite regular la actividad minera en el país. También es un plan que permite combatir la deforestación en el país. De tal manera, pues, que también es un plan que permite básicamente como volver intocable esas zonas de reserva natural que muchas veces son manipuladas por las grandes transnacionales o por el mismo Estado. Entonces, es básicamente como esa la filosofía de ese Plan Nacional de Restauración. Muy bien. Y por último, fomentar una sociedad mundial para el desarrollo. Allí nos fue muy bien, cumplimos más del 100%. Resulta que en el 2015 se alcanzó un promedio de 78,9 usuarios de Internet por cada 100 habitantes, sobrepasando la meta de 60 usuarios por cada 100 habitantes. Se dice además que frente al acceso a equipos de cómputo, a Colombia se le había impuesto la meta de 23,8 computadores por 100 habitantes y Colombia logró 34 computadores por cada 100 habitantes. Sin embargo, el reto sigue siendo llegar a la población más dispersa del país con esta conectividad y con estos dispositivos. Y esa población más dispersa está en las zonas rurales del país, desafortunadamente. Ustedes saben cómo es de accidentado nuestra geografía nacional y pues el reto es llegar allá. Muy bien. Entonces, básicamente, pues ahí está como a grandes rasgos cómo le fue al país en el tema de del cumplimiento de esos objetivos, del desarrollo del milenio, y eso le permite tener entonces claridad sobre cómo proceder ahora con los objetivos del desarrollo sostenible. Y eso impuso unos retos. En primer lugar, falta un esquema de seguimiento para los objetivos del desarrollo del milenio. Es decir, en ese momento se crearon paralelamente dos indicadores. Un plan de seguimiento de cómo iban los objetivos del desarrollo del milenio y otro de cómo iba el cumplimiento del plan de desarrollo nacional. Y resulta que eso se tiene que integrar porque es que los objetivos del desarrollo del milenio se supone que en ese momento eran la guía para los planes de desarrollo a nivel nacional. Segundo, que faltó una rendición de cuentas mucho más periódica por parte de los gobernantes de turno frente al país para que la gente además también se empoderara e hiciera un seguimiento mucho más exhaustivo. El otro reto es que hay unas deficiencias en la información, es decir, los indicadores son dispersos. Por decirles algo, el indicador sobre el tema del acceso a la educación primaria de forma universal, ese indicador se mide cada 15 años, cuando resulta que esto se tiene que medir cada año. Y cada indicador tiene un instrumento de medición distinto, también por eso hay que poner de acuerdo, se tienen que poner de acuerdo en un solo instrumento, y hay unos indicadores que son más medibles en las regiones y otros más medibles en la nación,
de tal manera que ese instrumento tiene que servir para que se pueda medir todo por igual a nivel nacional y a nivel departamental y local. También se dice que la estrategia que se implementó en ese momento para implementar los objetivos del desarrollo del milenio no tuvo en cuenta el contexto departamental y el contexto municipal, y que eso es muy grave porque ustedes saben lo distinto que es el país, y cuando me refiero a distinto, no solamente me refiero a que es distinto culturalmente, geográficamente, sino en los niveles de desarrollo. Desafortunadamente unos departamentos son mucho más avanzados que otros y no se puede medir igual a Quibdó con Antioquia. De tal manera que los indicadores deben corresponder a esas realidades políticas y económicas de cada departamento. Y también hay que tener en cuenta la diversa capacidad institucional. No es lo mismo el presupuesto para la gobernación y la alcaldía del Chocó y de Quibdó que para la gobernación y la alcaldía de Antioquia y Medellín. Además, tampoco es igual la capacidad técnica. Los secretarios de planeación de estos municipios y departamentos menos desarrollados, desafortunadamente muchas veces no cuentan con la formación para asumir esos cargos, y por eso es que los municipios se atrasan porque no saben cómo diligenciar las fichas de los proyectos de inversión, pero tampoco se asesoran, y pues eso los pone en un retraso con respecto a otros departamentos del país. Y por último, se tiene que trabajar mucho más en la articulación con los otros actores. Cuando se implementaron los objetivos del desarrollo del milenio, como que todo lo asumió el gobierno y no se articularon con la academia, no se articularon con el sector privado, de tal manera que la gente no sintió empoderamiento de esos objetivos del desarrollo del milenio. Y cuando uno empodera a la misma comunidad se encarga de ayudar a implementar esos objetivos. Y lo otro, también el gobierno en ese momento sufrió una desfinanciación porque implementar esos 8 objetivos cuesta y cuesta bastante. El presupuesto nacional se agotó, no se presupuestó bien dentro de las fechas que debía ser. Entonces, se improvisó a última hora, no alcanzaron los recursos, y también se pusieron a pensar que si ellos hubieran articulado a la empresa privada, pues muy seguramente con ellos habían logrado apalancar también recursos para la implementación de los objetivos del desarrollo del milenio. Entonces, básicamente, pues muchachos, esto es lo de la política, el diagnóstico para poder trabajar en una política nacional. En la otra clase ya veremos como tal la política, en qué consiste, qué lineamientos tiene y demás. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta o quiera acotar algo. ¿O todo quedó claro? No, todo quedó claro, profe. Bueno, muy bien, listo. Estaba aquí tomando nota de la asistencia, foto de la asistencia. Entonces, bueno, pues... Profe, perdón, es que tú llamaste asistencia antes de las 9:10, es que me pude conectar hasta esa hora. No, yo siempre tomo nota de la asistencia al final de la clase porque yo entiendo que hay personas a las que se les dificulta conectarse a las 9 en punto. Entonces, acabo de tomar la asistencia. Es decir, punto a los participantes. Bueno, vale, profe, gracias. Entonces, si no hay ningún tipo de pregunta, bueno, aquí me dice Julián, qué pena, si sería posible subir las diapositivas a la plataforma. Sí, aunque de todos modos, yo les voy a enviar el link donde encuentran las clases grabadas, en su mayoría. Hay unas que tal vez no estén, pero en su mayoría todas están, entonces para que por favor las revisen en el canal de YouTube, para que les pueda servir, por supuesto, como insumo para el parcial. Y aquellas que no estén grabadas, porque a veces este sistema permite y no permite grabar,
yo les envío las diapositivas con el monitor. Bueno, entonces me alegra que todo haya quedado muy claro. Les mando un abrazo a todos, nos vemos en 8 días si Dios quiere y que terminen de tener una linda semana para que logren culminar con éxito este semestre. Un abrazo para Bueno, todos. profe. Profe, ¿cómo está? Profe, ¿puedo hablar contigo ahorita? ¿Quién? ¿Quién me dice? Camilo Reyes, sí. Sí. Entonces, saludo, profe, que estés bien. Lo Gracias, mismo. profe, hasta luego. Que les vaya bien. Muchas gracias, profe. Profe, hola, ¿cómo estás? Hola, Camilo. Profe, lo que pasa es que tuve problemas en mi plataforma en todo este puente, bueno, ni siquiera a partir del día jueves más o menos, y hasta hoy en la mañana, pues como tenía clase a las 7, a las 8 llamé para que me ayudaran con el tema de poder entrar a mi plataforma. Todavía no he podido acceder de todos modos, todavía no tengo acceso, pero entonces, profe, tú dejaste un trabajo para entregar. Tengo entendido que como yo estuve en la clase el miércoles, tú explicaste el tema de la OCDE, pero entonces ese trabajo lo tengo, pero no lo he podido subir. No sé cómo hago pues, para hacértelo llegar. Envíamelo por favor a mi correo institucional porque a muchos les pasó efectivamente que no lograron, no sé, como que también falló la plataforma y me tuvieron que enviar el trabajo al correo. ¿Tú lo tienes, mi correo? Sí, yo tengo tu correo, sí, señora. Perfecto, entonces mándamelo ahí, por favor. Perfecto, ya ahorita te lo envío, profe. Bueno, ok. Perfecto, muchas gracias, profe. Mucho gusto. Un abrazo. Bueno, Que estés bien. igualmente, que estés muy bien. Hasta luego, profe. Chao, gracias. Profe, hola, hablas con Marlon. Hola, Es que yo también tuve algunos problemas más como de conexión. Yo ayer te envié un correo como quería decirte como para que lo tuvieras en cuenta y para confirmar si te había llegado. Me llegó. Ah, listo, profe, No muchísimas te gracias. preocupes. Vale. Vale, hasta luego. Chao, que estés bien.